Damos inicio al capítulo número 17 del curso, denominado Ratio Call Spread. La estrategia del Ratio Call Spread la utilizaremos para una situación de mercado lateral a moderadamente alcista. Esto es muy importante, el alza no debe superar el strike price de los calls vendidos. ¿En qué consiste la estrategia? En comprar uno o más calls y al mismo tiempo vender una mayor cantidad de calls de mayor strike price. Todos los contratos deben tener la misma fecha de expiración, es decir, compramos y vendemos calls. Los calls que vendemos tienen que ser en una cantidad mayor que los comprados y además deben tener un mayor strike price. La estrategia del Ratio Call Spread involucra la compra y venta de varios contratos call. En general, se recomienda que la relación entre los calls comprados y vendidos sea de 1 en 2 o 2 en 3. 1 en 2, es decir que vendemos 2 calls por cada uno comprado, y 2 en 3 quiere decir que vendemos 3 calls por cada 2 comprados. Bien, aquí podemos ver un gráfico de ganancias y pérdidas de la posición. Fíjense que una aclaración, esta posición se puede abrir inicialmente mediante un crédito o mediante un débito. Es decir, se puede abrir recibiendo dinero o teniendo que pagar. Lo ideal, nosotros recomendamos utilizar la posición o implementar la estrategia cuando se puede armar de manera de recibir un crédito inicialmente. ¿Sí? En ese caso es el gráfico que vemos aquí, y el crédito recibido se calcula como la prima de los calls vendidos por la cantidad de los contratos calls que se hayan vendido, menos la prima de los calls comprados, ¿sí?, por su respectiva cantidad de contratos. En cuanto a la máxima ganancia, como podemos ver en el gráfico, es limitada, ¿sí?, y se calcula como la diferencia entre el strike price de los calls vendidos menos el strike price de los calls comprados por la cantidad de acciones long, es decir, la cantidad de acciones involucradas en los contratos calls comprados, más el crédito recibido total. Una aclaración, como dijimos al inicio, en el caso de abrir la posición con un débito, en la expresión de la máxima ganancia se debe restar el débito pagado total. La máxima pérdida a la que estamos expuestos con esta estrategia es ilimitada, ¿sí?, ya que el precio de la acción puede crecer sin límite. Mucho cuidado con esto. Volvemos a repetir, si bien aquí estamos analizando todas las estrategias, no recomendamos implementar en lo posible estrategias que nos expongan a una pérdida ilimitada. El break-even point de esta estrategia se calcula de la siguiente manera: es el strike price de los calls vendidos por su respectiva cantidad de contratos, menos el strike price de los calls comprados por la respectiva cantidad de contratos, más el crédito recibido, todo eso dividido la diferencia entre la cantidad de contratos short y long. Vale aclarar que en el caso de haberse abierto la posición con un débito, en la expresión se reemplaza el crédito recibido por el débito pagado restando. Bien, esto era la aclaración que veníamos diciendo, ¿no? Cuando la prima pagada sea mayor que la prima recibida por los contratos vendidos, la apertura de la posición se realizará con un débito. En ese caso, también habrá un break-even point a la baja, ¿sí? En el caso que eso lo podemos ver en el gráfico, ¿no? Por supuesto. En el caso que la apertura de la posición se haga con un débito, también tendremos un break-even point a la baja. Recomendamos que en el caso de implementar esta estrategia se haga siempre, en lo posible, mediante un crédito recibido. Bien, en cuanto al margen inicial requerido, su valor depende del broker, ¿sí? Recordemos que cuando estamos expuestos
a pérdidas ilimitadas, el valor dependerá del broker, del margen inicial. Tengamos en cuenta que en algunos casos puede ser muy grande. En cuanto a la volatilidad, un incremento de la misma en general perjudica la posición, y en cuanto al avance en el tiempo, en general favorece la posición. Respecto a las condiciones de salida, el cierre de la posición se realiza vendiendo los calls comprados, que son los calls de menor strike price, y comprando los calls vendidos, que son los calls de mayor strike price. Si el precio de la acción es menor que el break-even point, se está en situación de ganancia. En caso contrario, se está en situación de pérdida. Cuando la apertura de la posición se realice con un débito, se deberá tener en cuenta también el break-even point a la baja. Bien, aquí podemos ver un gráfico, ¿sí?, con la influencia del avance del tiempo sobre la posición. Podemos ver la curva de ganancias y pérdidas para el momento inicial de apertura de la posición, es la curva de color azul. A medida que pasa el tiempo y nos acercamos a la fecha de vencimiento, la curva de ganancias y pérdidas es la que nos indica la de color verde, y por su parte, en el momento del vencimiento, la curva de pérdidas y ganancias viene dada por la curva de color rojo. Como podemos ver, a medida que aumenta el tiempo, el break-even point también aumenta su valor, con lo que aumenta el rango de precios de la acción para los cuales está en condición de ganancia. Por lo tanto, en general, el avance del tiempo favorece a la posición. Bien, veamos un ejemplo. Aquí tenemos el gráfico de cotizaciones de la compañía Intel, ¿sí? Fíjense que para fines del año 2009 la acción venía tradeándose en un rango de valores, ¿sí? Justamente a fines del año 2010, como habíamos dicho, la compañía Intel se encontraba cotizando en un rango de 20,75 a 22 dólares. Suponiendo que nuestra expectativa era que la acción se siguiera moviendo en ese rango de precios durante principios de 2011, en ese momento podríamos haber ingresado un ratio call spread. Al cierre del día 29 de diciembre de 2010, Intel estaba cotizando en aproximadamente 20,95 dólares, mientras que los contratos call con vencimiento marzo de 2011 tenían una prima de 80 centavos para los de strike price 21 y 40 centavos para los de strike price 22. De esta forma, podríamos haber comprado 10 contratos de Intel call con vencimiento en marzo 2011 y strike price 21 a 80 centavos, y podríamos haber vendido 20 contratos call con el mismo vencimiento y strike price 22, ¿sí?, a 40 centavos. Con los 10 contratos comprados estaríamos manejando 1000 acciones long. Fíjense, los contratos vendidos tienen un strike price mayor que los contratos comprados y se compraron en una mayor cantidad. El ratio con el que estamos trabajando aquí es 2 en 1, es decir, por cada contrato comprado se vendieron 2. Como la prima pagada, fíjense que es igual que la prima recibida, la apertura de la posición se habría realizado sin ningún débito o crédito. Volvemos a repetir, en lo posible siempre debemos implementar esta estrategia sin que haya un débito en la apertura. La máxima ganancia viene dada por la diferencia entre los strike prices por la cantidad de acciones long más el crédito recibido total. En nuestro caso, la diferencia entre strike prices es 22 menos 21 por 1000, que es la cantidad de acciones long, más 0, que es el crédito recibido, ya que, como dijimos, la posición se abrió sin ningún débito o crédito. En total, el crédito recibido total entonces es de 1000 dólares. Debemos considerar también que para abrir la posición habríamos requerido aproximadamente un margen de 3.500 dólares. Durante las semanas siguientes, la acción estuvo cotizándose entre 20,25 y 22 dólares para finalmente cerrar el 18 de febrero de 2011 en 22,14. Fíjense, los días siguientes de la apertura de la posición, la acción estuvo moviéndose dentro del rango que habíamos determinado para finalmente cerrar en un momento en 22,14 dólares.
En ese momento la prima del call de Strike Price 21 era de 1.25 y la del call de Strike Price 22 era de 50 centavos. Si hubiéramos cerrado la posición en ese momento, vendiendo los 10 contratos a 1.25 y comprando los 20 contratos a 50 centavos, habríamos logrado un crédito de $250. De esta forma habríamos logrado una ganancia total de $250 en 51 días. La apertura de la posición, tengamos en cuenta, la habíamos realizado sin ningún débito o crédito, ¿sí? Por lo tanto, todo el crédito recibido en este momento del cierre de la posición vendría dándonos nuestra ganancia. Por lo tanto, habríamos logrado el 25% de la máxima ganancia posible de esta estrategia, que eran $1000. Luego del 18 de febrero, el precio de la acción bajó durante unos días, pero posteriormente volvió a llegar a los $22. Luego de eso, el precio de la acción sufrió una fuerte caída hasta que finalmente el viernes 18 de marzo, que fue el día del vencimiento de los contratos, la acción cerró en casi $20. Fíjense, luego de que la acción había cerrado a $22,14, el precio de la acción bajó y el día del vencimiento de los contratos cerró a un valor por debajo de los $20. En ese momento, tanto los calls de Strike Price 21 como los de Strike Price 22 vencían out of the money. Por lo tanto, de haber mantenido la posición, la estrategia no habría generado ni ganancia ni pérdida, ¿sí? Ya que la apertura de la posición la habíamos realizado sin ningún débito o crédito. Como no habíamos requerido de ningún débito o crédito, y al momento del vencimiento de los contratos ambos vencían out of the money, en ese caso la estrategia no hubiera generado ni ganancia ni pérdida. Aquí podemos ver un resumen de los números de la estrategia, del ejemplo. Lo que hicimos fue comprar 10 contratos de Intel, 10 calls, con vencimiento en marzo 2011 y strike price 21, a 80 centavos cada uno, y vendimos el doble de contratos, ¿sí? 20 contratos de un strike price mayor, $22, a 40 centavos. Es decir, armamos o implementamos un ratio call spread 1 en 2, ¿sí? Por 10, porque hicimos 10 contratos, lo armamos 10 veces. Bien, el crédito recibido en nuestro caso es igual a los 40 centavos recibidos por cada contrato vendido menos la prima recibida por los contratos comprados. Si hacemos la cuenta, el crédito recibido nos da 0, es decir que no requirió ni crédito ni débito a la posición. La inversión, con lo cual, fue de $0. El margen inicial requerido depende del broker, en este caso hubiera sido de $3.500 aproximadamente. La máxima ganancia de esta estrategia, ¿sí?, era de $1.000, es la diferencia entre los strike prices por la cantidad de acciones long más el crédito recibido. Tengamos en cuenta que si hubiéramos vendido los 10 contratos a 1,25 y hubiéramos comprado los 20 contratos a 50 centavos, habríamos obtenido una ganancia de $250. La máxima pérdida a la que estamos expuestos es ilimitada, ¿sí?, ya que el precio de la acción puede crecer sin límite, y el break-even point de la estrategia hubiera sido de $23. Aquí vemos un ejemplo de la orden que se utiliza para abrir la posición, ¿sí? Está compuesta de dos piernas, una pierna donde se indica la compra, en este caso de 10 contratos, call, de strike price 21 y vencimiento en marzo 2011 de la compañía Intel, y en la pierna 2 indicamos la venta, ¿sí?, en este caso del doble de contratos, trabajamos con un ratio 2 en 1, la venta de una mayor cantidad de contratos call, del mismo vencimiento y de un strike price mayor, en este caso $22. El precio con el que se hizo la apertura fue de $0, ¿sí?, ya que la prima de los contratos vendidos era de 40 centavos y la de los comprados eran de 80 centavos. Como la relación era 2-1, finalmente no hubo ni crédito ni débito. Aquí podemos ver el ejemplo de la orden ingresada para cerrar la posición, ¿sí? También son dos piernas. En la primera pierna indicamos la venta de los contratos call que habíamos comprado anteriormente y la compra de los contratos vendidos, que son los de mayor strike price. En este caso, el precio indicado es de 25 centavos, ¿sí?
ya que hubiéramos vendido a 1,25 y comprado a 50 centavos. Recordando que la relación era 2 en 1, eso nos da un crédito, un precio de 25 centavos que es crédito, ¿sí? Bien, hasta aquí llegamos con el capítulo Ratio Call Spread y damos lugar al próximo capítulo donde analizaremos la estrategia Ratio Put Spread.